Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Vamos a iniciar una mesa que queremos aquí tener con todas y compartir con todos ustedes, una mesa especial y que la habíamos o le hemos puesto y hemos convocado a tres integrantes, la academia y las universidades ante el genocidio en Gaza. ¿Qué están haciendo en este país las diferentes instituciones de educación media y superior en torno a lo que está viviendo el pueblo palestino ya desde hace varios años? Y tenemos esta mesa y digo, convocamos con este tema, pero vamos a iniciar con ella y con ellos en torno a que nos den un balance de lo que está transcurriendo en este momento y después tejerlo con el tema del posicionamiento de las instituciones de educación y de las universidades ante este genocidio. Y está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida a Ruth Dávila, que es directora de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE. También está con nosotros Diego Hernández, egresado de la maestría en Estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente del Colegio de México. Y también está con nosotras y nosotros Enrique Rajhenberg, doctor en Economía y doctor en Historia, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. A los tres y a Ruth, a los dos y a Ruth le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias que estén aquí en esta mesa especial. Solamente para hacer una prueba de sonido, ¿me escuchan? Te Perfecto. escuchamos. Bueno, yo te Perfecto. escucho. Muy bien, gracias, gracias, doctor Rajhenberg. ¿Me escuchas, Ruth? Muchas gracias. Si pueden activar su micrófono nada más para confirmarlo. Y también, Diego, ¿me escuchas? Sí, Diego. te escucho Muchas bien. gracias. Perfecto, gracias, porque luego no hacemos estas pruebas previas de audio y entonces aquí de manera directa lo estamos haciendo. Pues muchísimas gracias a ustedes que nos están acompañando. Vamos a iniciar, si están de acuerdo, con el doctor Enrique Rajhenberg, que nos pudiera presentar brevemente, pues él estuvo también en esta ruta que hicieron también varios, ya ahorita nos contará él cuántos mexicanos participaron. Participó él como parte también de los académicos de la UNAM que llegaron hasta Egipto y pues fueron también interceptados. Pero antes de que nos pueda compartir eso, un balance sobre lo que está aconteciendo en esta intensificación de que se está dando en las últimas horas de este genocidio, doctor Rajendra. Buenos días, Violeta. Buenos días, colegas. Gusto en estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que estamos en un momento de muy alta tensión. Por un lado, el ataque al barco más grande de la flotilla y por otro lado, el ataque al lugar donde se encontraba una parte de la dirigencia de Hamas en Qatar, justo en el momento en que están en marcha las negociaciones para, bueno, intentar darle una solución a lo que está sucediendo en Gaza o en Medio Oriente en general, ¿no? Eh, bueno, yo sospecho tengo la hipótesis respecto al ataque que sufrió un barco de la flotilla, que ese dron no salió de Israel, sino que salió de alguna base, de una base norteamericana, estadounidense en Sicilia. Como se sabe, hay dos bases estadounidenses en el Mediterráneo, una está en Cerdeña, la otra en Sicilia. Eh, yo sostengo de manera hipotética que ese dron fue un ataque lanzado desde alguna de esas bases, lo cual significaría que, por un lado, que el intento la declaración de un acuerdo negociado eh, con Hamas es absolutamente hipócrita,
falso y que en realidad la continuación del genocidio está más viva que nunca, ¿no? Porque vean ustedes, esa es lo que sucedió ayer y hoy en nuestra madrugada eh, se conjuga con un nuevo llamado a desalojar la franja de Gaza por parte de la población palestina y concentrarse en la ya muy poblada ciudad de Rafah en el sur de la franja de Gaza, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, mi diagnóstico, mi impresión es que estamos ante un momento muy grave, muy grave. Y bueno, sí, por supuesto, tenemos que reforzar toda nuestra atención y además nuestras exigencias al gobierno mexicano de protección de nuestras connacionales, que son 6 que se encuentran en la flotilla, ¿no? Bueno, eso sería una primera observación que yo podría hacer. Muchísimas gracias, doctor Ragenberg. Gracias por este panorama que nos expone, sí, una intensificación de este genocidio y esto que nos está comentando, pues este ataque también a los líderes de Hamas en Qatar, que comentábamos al principio, que también da nuevos elementos de decir esto se está intensificando y pues hay una situación ahí también que se suma de estas declaraciones de Netanyahu de váyanse ya y es el momento junto con lo que publicó el día de ayer Donald Trump. Muchas gracias, doctor Ragenberg. Pues Ruth Dávila, muchísimas gracias por acompañarnos. Tú estás en el CIDE y pues queremos platicar también lo que transcurrió en el CIDE hace algunos meses, ¿no? Desde el año pasado, que ustedes también decidieron pues cortar relaciones con la Universidad de Tel Aviv, con algún programa, ya ahorita con algún convenio que tenían ustedes establecido, ya nos contarás, pero antes de entrar a esto también una breve reflexión de lo que está transcurriendo en este momento, Ruth. Sí, bueno, primero que nada saludos a toda tu audiencia, gracias por la invitación, Violeta, también muchas gracias por estar aquí con el profesor Enrique y el compañero Diego del Colmex. Bueno, pues sí, me sumo a este llamado también de que el gobierno de México, los gobiernos de las nacionalidades, de las personas que están ahí en la flotilla, pues se han garantizado sus derechos, ¿no? Me parece también muy grave lo que hoy en la mañana desperté con la noticia del ataque en Qatar, porque, bueno, vemos que puede haber una escalada más allá de incendiarse todo Medio Oriente, ¿no? O sea, lo que se está buscando es pues pareciera desde los ataques que se hicieron a Irán, ¿no? Por parte de esta operación que pongo entre comillas quirúrgica que hizo Estados Unidos, pues pareciera como que se quiere implosionar todo el Medio Oriente, ¿no? Bueno, y ahí hay muchas variables que están insertas, la cuestión de los recursos, el petróleo, que parece que el único país viable en este momento, pues es Irán, y sí, gravísimo que personas que van civiles, desarmadas, que lo único que quieren es llegar a entregar medicamentos, alimentos para las personas que están bajo asedio desde el 7 de octubre, pero aún antes, ¿no? Que la Franja de Gaza está considerada como la cárcel más grande a cielo abierto más grande del mundo. Entonces me parece muy grave. También me sumo al llamado del profesor Enrique para que el gobierno mexicano pues haga una declaración y haga un llamamiento a que se respete los derechos humanos de estas personas que están en la flotilla y que pues busque garantizar la seguridad sobre todo también de nuestros connacionales. Uh-huh. Muchísimas gracias, Ruth, en esta primera intervención y ya, si están de acuerdo, entramos también ahorita ya con la participación de Diego, también si él gusta hacer una
un balance de lo que está transcurriendo y también, ¿no? Que es muy importante, lo decíamos al principio, pues convocamos a estas tres instituciones y a ustedes en particular, ¿no? Al CIDE, al Colegio de México y a la UNAM. Y bueno, estas dos primeras instituciones porque pues me parece que es muy importante lo que han hecho, que ya ahorita Diego nos va a profundizar, ¿no? También suspender estas indefinidamente estas relaciones con la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el caso del Colmex, ¿no? Ya nos platicará todo el proceso, pero antes, Diego, pues, ¿cuál es tu valoración de lo que está, tu balance de lo que está aconteciendo en estas últimas horas? Sí, muchas gracias, Ruth, por la invitación, para estar aquí con los compañeros, la compañera. Pues nada, después de casi ya estamos por cumplir 2 años de este genocidio y pues lo que hemos visto no es solamente una intensificación en la agresión de Israel respecto a los palestinos, sino también con sus vecinos, ¿no? Exactamente, ya lo vimos hoy, específicamente con Qatar, que eso es, digamos, todavía ir más allá, ¿no? Porque de alguna manera las hostilidades con otros vecinos más cercanos, como lo pueden ser Yemen o Siria o Líbano, pues han sido cosa de muchísimas décadas, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora con Qatar parece que se está llegando todavía a niveles imprecedentes y pues nada, pues estaremos en espera de ver qué sucede. Y también una cosa que me gustaría a mí recalcar es que hemos estado viendo creciendo el apoyo popular hacia Palestina. Sin embargo, pues lo que definitivamente nos deja sin palabras es la falta de respuesta y de apoyo por parte de los gobiernos a nivel global hacia ese apoyo, ¿no? Lo hemos visto aquí en Ciudad de México, ya hablaremos nosotros de nuestras diferentes experiencias en nuestras escuelas o nuestros centros educativos. También escuché que se hablará de la experiencia en la marcha hacia Gaza. También estamos viendo ahora mismo la flotilla, que no solamente ya tenemos dos flotillas, sino que ahora tenemos esta gran flotilla Sumud que va en camino, ¿no? Entonces podemos ver que a lo largo de todo el mundo, las personas, el pueblo se está levantando por Palestina. También tuvimos, aunque sea un poco como quizá anecdótico, pero ahora el sábado hubo en el Zócalo capitalino este concierto de Residente y que también se vio, ¿no? Más de 100.000 personas que estaban dando su apoyo hacia Palestina junto con este cantante y pues nada, ¿no? Definitivamente me sumo también a lo que ya han dicho. Hace falta que el gobierno mexicano y en general muchos más gobiernos no solamente se pronuncien a favor de Palestina, quiero decir, sino también que tomen medidas más contundentes eh, respecto a cómo se puede parar este genocidio, ¿no? Y que también se pueda llevar a la justicia a los altos mandos de este gobierno de ultraderecha en Israel. Entonces, bueno, es un poco lo que me gustaría comentar en esta primera participación. Muchísimas gracias, Diego. Y pues bueno, vamos con el doctor Enrique Ragenberg. ¿Cuál ha sido el papel, ¿no, doctor, que ha tenido la academia y que, bueno, en algunos casos vemos preocupantes porque hay quien ni siquiera quiere hablar del tema o en esta idea también de decir, pues no es un genocidio, es una guerra y vemos también ese debate, pero ¿cuál desde su valoración y desde su activismo, doctor Ragenberg, ha sido este papel que han tenido las universidades frente al pueblo palestino y frente al genocidio que están viviendo? Bueno, yo creo que prácticamente desde octubre de 2023, las universidades se han movilizado de muy diferentes maneras, declarando, organizando mesas de diálogo, de conferencias, invitando a muy grandes personalidades estudiosos de la cuestión palestina o del Medio Oriente en general, etcétera. Es decir, la academia, y bueno, claro, estoy generalizando, ha tenido un papel de gran relieve a lo largo de estos casi 2 años. Ahora, yo creo que hay que diferenciar lo que es el cuerpo académico, profesores, investigadores, estudiantes desde ya, de las autoridades universitarias, con la excepción
muy valiente del CIDE y del Colegio de México, que respetaron la opinión mayoritaria de sus comunidades. No es el caso, por ejemplo, y el que me concierne más directamente, que es el de la UNAM. Nosotros en febrero de 2024, es decir, a pocos meses de iniciado ese genocidio, intentamos, por un lado, dialogar o establecer una conversación con la rectoría de la universidad, manifestándole lo que nos parecía debía ser la adopción de una postura muy vehemente respecto a lo que estaba sucediendo en Medio Oriente. Bueno, esta conversación no pudo tener lugar. Intentamos que el Consejo Universitario, que es la máxima autoridad universitaria, adoptara una postura respecto a la cuestión y bueno, finalmente lo que fue acordado en esa sesión de Consejo Universitario fue un documento muy descafeinado, muy edulcorado, que rechazaba prácticamente el término genocidio, pero más que el término, la realidad del genocidio en marcha y que por supuesto ha adquirido proporciones gigantescas a lo largo de los siguientes meses y hoy en día ni se diga, ¿no? Ahora, entonces, sí es cierto que no hay unanimidad dentro del cuerpo académico en torno a la cuestión. Sin embargo, y ahí yo coincido con lo que acaba de decir Diego, hay manifestaciones muy que nos dan optimismo, nos hacen ser optimistas respecto a esa cada vez mayor interés por lo que sucede y una toma de posición muy clara también respecto a eso. Ahora, yo ahí donde creo que tenemos que analizar un poco con más detenimiento es la no correspondencia entre esas manifestaciones y la de lo que sucedió en el concierto de Residente en el Zócalo, en que una multitud verdaderamente gritaba, coreaba Palestina libre o algo, una consigna semejante, con una suerte de, en el mejor de los casos, silencio por parte de las autoridades gubernamentales. Y entonces habría que preguntarse por qué ese silencio o esa suerte de sordera de las autoridades respecto a lo que parece una voz cada vez de más intensidad dentro de la sociedad. Y entonces yo creo, y ahí dejo mi intervención, que hay intereses muy poderosos, intereses económicos, geopolíticos, de gran envergadura que están gravitando sobre eso que llamo de manera muy gentil silencio de las autoridades gubernamentales. Sí, muchísimas gracias, doctor Regenberg. Sí, el tema de que adopten la UNAM, las autoridades también, o el Consejo Universitario de la UNAM, no es menor, ¿no? No es menor en el sentido de que es la universidad pública más importante de este país y con el mayor presupuesto, y por eso nos interesaba también tener la voz aquí del doctor Regenberg, pues que ha estado participando también activamente en esto, y gracias por compartirnos. Ahorita vamos a regresar también con usted para que nos pudiera explicar más sobre esto que transcurrió en el Consejo Universitario y lo que está por venir. Así es que muchísimas gracias, doctor Regenberg. Y bueno, nos vamos con Ruth para que nos pueda ella compartir esta experiencia que vivieron en el CIDE, esta determinación que tomaron y cómo fue que le llevaron a cabo de romper estas relaciones con la Universidad de Tel Aviv, Ruth. Muchas
gracias. Sí, bueno, nada más retomando el hilo de lo que decía el profesor Enríquez y unas autoridades gubernamentales que además enarbolan un gobierno de izquierda y una idea de humanismo mexicano y que creo que ya el guión que siempre se saca en la mañanera, ya es un guión agotado, ¿no? Lo de esta postura de que, vamos a apoyar lo de la idea de los dos estados, o sea, como muy reiterativo, repetitivo, pero sin una postura que nos dé claridad a las personas que hemos coreado una y otra vez por Palestina libre. Bueno, sí, mira, cuando inicia esta cuestión del genocidio el 7 de octubre del 2023, de inmediato, como a las 2, 3 semanas, si no mal recuerdo, unas colegas, compañeras de aquí del CIDE, de la División de Historia, y sin temor a equivocarme, sí puedo casi asegurar que fue por iniciativa de estas profesoras que en una institución académica se empezó a hablar del tema. A raíz de eso, bueno, yo también por mi parte invité al profesor Farid Cajat para que nos diera una charla sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Un experto académico de origen palestino sobre este tema. Y entonces ellas, después de ver que yo también estaba haciendo esta serie de conversatorios, me buscaron y empezamos entonces ya a trabajar, a colaborar en conjunto aquí en el CIDE, haciendo mensualmente actividades de difusión, divulgación de lo que ocurría con datos, con evidencia. También hicimos algunas actividades culturales como periódicos murales, también hicimos lecturas, círculos de lecturas en voz alta, ¿no? Sobre un libro muy bonito que se llama Una botella en el mar de Gaza, entre otros, relacionados con el tema. Y a la par también invitamos personas expertas sobre el tema de BDS, etcétera. Pero fue a raíz de las acampadas que se dan en Estados Unidos primero y que después de alguna manera se contagia también hacia acá. En México, si no me equivoco, tanto en el Colmex hubo este tipo de campamentos, en la UNAM, en las islas de la UNAM, y si bien en el CIDE no hubo como tal esa acampada, sí hubo grupos, colectivas y colectivos de estudiantes que hicieron un documento que le entregaron al director José Antonio Romero, director de acá del CIDE, y tuvieron una reunión con él para externarle pues su interés, su petición, su demanda de romper relación con instituciones, universidades israelíes con las que se tuviera algún tipo de convenio. Entonces el director Romero instruyó para que se revisara qué convenios había con universidades e instituciones de Israel. Y fue así que se determinó en mayo de 2024 que el CIDE rompiera este convenio con la Universidad de Tel Aviv. Y sí fue una iniciativa que empujaron las y los estudiantes. También, bueno, hemos seguido colaborando haciendo pues estas actividades pues de denuncia, de información, de informar a la comunidad y bueno, como centro público de investigación, pues sí creo que tenemos el deber ético, político, moral de dar a conocer, ¿no? Lo que ocurre, de explicar que es un fenómeno pues que tiene de larga data, ¿no? Que tiene una continuidad en el tiempo con la ocupación, el colonialismo, y por eso lo continuamos haciendo. Algunas de estas actividades también nos unimos al Instituto Mora con colegas, profesoras, profesores y estudiantes de ese instituto. Y bueno, se hizo esta ruptura y sí decir que cuando se rompe el convenio sí recibimos varios correos bastante pues sí, demandando que esta ruptura no se hiciera, un poco, sí diría como amenazadores, o sea, tanto la propia universidad como pues de los aparatos propagandísticos del Estado israelí, ¿no? Que bombardeaban, saturaban las bandejas de entrada de algunos correos de dirección, pues solicitando que reculáramos en esta decisión que ya había tomado el director y que pues la comunidad estudiantil sobre todo y también académica
pues apoyó. Entonces, no nos echamos para atrás en esta decisión y sí decir pues que el CIDE fue la primera institución en todo México que hizo esta ruptura, que se escuchó a la comunidad, sobre todo la petición que por escrito y que de manera verbal hicieron estudiantes de este centro de investigación. También quiero decir, si me permites, Violeta, un reconocimiento que yo quiero hacer a título personal, que en el año pasado, si no mal recuerdo, octubre, noviembre, participé en un congreso, el Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, de la que soy parte, y explícitamente el título de mi ponencia decía algo sobre genocidio en Gaza, porque yo iba a hablar sobre esta narrativa que se construyó respecto al que el gobierno mexicano era neutral frente a lo que estaba ocurriendo. Entonces yo hice un análisis de discurso de las mañaneras, de los boletines de prensa de Secretaría de Relaciones Exteriores y de 3 medios de comunicación para identificar cómo se había construido esa narrativa. Y explícitamente en mi título de mi ponencia decía genocidio en Gaza. Y sí quiero reconocer que ni la Universidad de Querétaro me censuró, ni la Asociación Latinoamericana del Discurso. Si hubiera estado en otro país, seguramente ni hubieran aceptado mi ponencia, como ha ocurrido en Francia, en Alemania, le han negado la entrada a académicas de la talla de Nancy Fraser o Judith Butler, por su posicionamiento crítico frente a lo que está ocurriendo, que es el genocidio en Gaza. Muchas gracias. Al contrario, Ruth, muchísimas gracias también por compartirnos esto. Y le damos también la palabra a Diego que es del Colegio de México y que también fue otra de las instituciones pues que decidió suspender indefinidamente. Ya nos vas a contar ahorita, Diego, con la Universidad Hebrea de Jerusalén, el convenio que tenían. Diego, ¿cómo se dio ese proceso y también cuáles son los mensajes que se está mandando pues también a las otras universidades una vez que tomaron esta decisión? Sí, ahora que escucho sobre todo la experiencia de Ruth y cómo se vivía en el CIDE, pues son cosas que resuenan. Es similar en ciertos aspectos y también tuvo sus particularidades, al igual que como pasó en el CIDE, y me imagino que en muchas otras universidades a lo largo del país, casi inmediatamente en octubre del 2023 o noviembre empezaron en general muchos tipos de eventos o actividades en torno a Palestina y Gaza, especialmente en el Colegio de México se hicieron, pues, sobre todo en términos académicos, conversatorios. Hay claro, como en el Colegio de México tenemos el Centro de Estudios de Asia y África, pues tenemos una gran concentración de expertos y expertas en el área. Entonces, pues bueno, claro que es un lugar en donde constantemente vamos a tener este tipo de pláticas o discusiones. También a principio, más bien a finales de octubre o principios de noviembre del 2023, los que en ese entonces éramos estudiantes del CEA, hicimos una carta para, sobre todo lo que buscábamos era que tanto nuestro centro como nuestra universidad a nivel institucional se pudieran pronunciar a favor de Palestina o, digamos, tener algún tipo de exigencia al gobierno, quizá también rechazar las acciones del gobierno de Israel. Entonces, firmamos esta carta que tuvo cierto apoyo, cierto buen apoyo por parte de la comunidad estudiantil, sobre todo, pero bueno, no llegó a mucho. Digamos, con quienes tuvimos esta plática al principio fue con la administración de nuestro centro, del Centro de Estudios de Asia y África, quienes, pues por medio pues sí, de esta administración nos dijeron que el Colegio de México no es un espacio en donde se tomen este tipo de, de decisiones, ¿no? Que son más políticas. Pues nos dijeron que sobre todo, y eso es un argumento que nos acompañó durante bastante tiempo, la idea de que el Colegio de México es un espacio sobre todo académico, en donde pues no se tienen que tomar este tipo de posiciones, ¿no? Que es algo que nosotros constantemente estuvimos luchando, contra lo que constantemente estuvimos debatiendo. Pero bueno, eso fue como la primera ola, por así decirlo, ¿no? Del movimiento. Más adelante, un poco como lo decía Ruth, precisamente hubo como otra vez este gran resurgimiento del movimiento pro Palestina en todo el mundo. Hubo los campamentos, sobre todo en Estados Unidos, pero pues hubieron también en Europa, por ejemplo, uno que otro en otras partes de Asia y África también, y en América Latina. Hubo uno en la UNAM y precisamente fue cuando también nosotros decidimos poner nuestro campamento. Aunque bueno, poner nuestro campamento no fue de inicio una decisión
automática, quiero decir, no fue como nuestro primer pensamiento. Lo que hicimos a principios de mayo fue crear un pliego petitorio en donde de inicio sí retomábamos esa carta que hicimos a finales del año 2023. Sin embargo, también teníamos otras exigencias, porque también lo que hicimos en este tiempo es meternos al estudio, ponernos a investigar qué está sucediendo o qué tipo de lazos podía haber entre el Colegio de México y el sionismo, y nos dimos cuenta de un par de cuestiones. No solamente nosotros queríamos este pronunciamiento claro por parte de nuestra institución, sino que también buscábamos dos cosas. Uno, el rompimiento de relaciones, como ya se ha hablado, sobre todo porque nos dimos cuenta que la Universidad Hebrea de Jerusalén, así como otras como la Universidad de Tel Aviv, tienen relaciones estrechas con el sionismo, con los gobiernos sionistas de Israel, no solamente por ser instituciones públicas, sino porque además eh, ofrecen programas educativos específicos que están hechos para que puedan entrar, para que se le pueda dar ya sea inteligencia militar o ya sea armamento militar directamente a las fuerzas de defensa israelí, ¿no? Entonces, nosotros nos parece que esa es como una muestra muy, muy evidente de que estas universidades tienen esta estrecha relación que refuerza no solamente el genocidio actual, sino en general el estado de apartheid bajo el cual han vivido los palestinos desde el 48. Y bueno, entonces esa era nuestra segunda exigencia, romper las relaciones. Y nuestra tercera exigencia tenía que ver con, no sé si ustedes lo sepan, pero el Colegio de México edita una serie de libros que se llama La historia mínima de tal cosa, ¿no? El más famoso es la historia mínima de México, que de mínima no tiene nada porque es muy grande, claro, pero nada, pues tienen diferentes historias mínimas y una de ellas es la historia mínima de Israel. Entonces, lo que nosotros queríamos, después de estudiar y leer este libro, nos dimos cuenta que tiene una narrativa sionista. Entonces, nosotros lo que queríamos que se pudiera hacer, ya sea que se le sacara de publicación, es decir, que no lo publicaran, porque nos parece que pues, es una narrativa anticientífica lo que hay ahí. Y si no, pues entonces que se pudiera crear una comisión que revisara el libro, ¿no? Y que pudiera también al autor darle pues estos comentarios, que pudiera ir a través de una revisión del libro, como ya lo dije, una reedición para que pues la narrativa que se mostrara fuera mucho más justa, ¿no? Con estándares históricos. Y nada, pues nosotros mandamos este pliego petitorio de inicio, nos respondieron básicamente todas nuestras solicitudes, nos las rechazaban y entonces fue cuando decidimos poner el campamento, ¿no? Que duró 4 semanas, casi un mes en términos de días y que, bueno, realmente nosotros lo que pedíamos con el campamento ni siquiera era como el rompimiento de relaciones en sí, lo que pedíamos era un diálogo abierto, porque parte de nuestro pliego petitorio era eso, que se pudiera dar un diálogo abierto entre las autoridades y la comunidad, no solamente estudiantil, la comunidad en general del Colegio de México, que pudiera haber trabajadores, administrativos y docentes. Y pues bueno, después de este mes de campamento pudimos tener ese diálogo abierto en donde no lo vamos a negar, nosotros pensamos que eh, los elementos sionistas del colegio que los hay iban a estar ahí para pues tirarnos básicamente nuestras exigencias. Sin embargo, creo que el resultado de ese diálogo fue bastante positivo porque más bien hubo un buen apoyo de la comunidad y también incluso de los académicos y las académicas que han trabajado y que trabajan temas alrededor del Medio Oriente y que son parte de, por ejemplo, grupos de académicos pro-Palestina. Entonces, ahí estuvieron y nos pudieron también dar mucho apoyo y creo que eso fue lo que hizo también que todo saliera viento en popa a raíz de ese primer diálogo. Y una resolución de ese diálogo fue la creación de una comisión que revisara el convenio, ¿no? Un poco, me imagino, como lo que pasó en el CIDE, y esta comisión estaba también integrada por alumnos, no solamente por los académicos. Entonces, fue una comisión de 4 personas quienes revisamos a lo largo fue aproximadamente un mes y medio o 2 meses que revisamos exactamente qué hay en ese convenio, cuál es, como ya lo decía también, cuál es la implicación de las universidades israelíes, específicamente la hebrea, con el Estado israelí y pues qué podíamos hacer nosotros o cómo íbamos a tratar este convenio. Y pues bueno, después de estos 2 meses o mes y medio de deliberación, pues llegamos a la conclusión de que debíamos cancelarlo o suspenderlo de manera indefinida, ¿no? Que además esto de manera indefinida, pues pusimos condiciones bastante concretas de cómo, en qué momento podríamos nosotros retomar ese convenio y pues básicamente lo que se está pidiendo es que se desmantele el estado de apartheid israelí. O sea, es la única
condición que nos puede, bueno, no lo pusimos tal cual así, pero hay diferentes elementos que nos hacen ver eso, ¿no? Por ejemplo, que ya no haya precisamente, bueno, que uno, de inicio, que ya no haya genocidio, pero también, por ejemplo, que se le respete el derecho del regreso a los palestinos, entre otras cosas, ¿no? Que realmente lo que nos hace es tener una cierta seguridad de que ese convenio no regresará hasta que la Universidad Hebrea de Jerusalén no viva básicamente en constante apoyo a un estado de apartheid. Y nada, pues digamos, eso es lo que sucedió hasta el rompimiento de relaciones. Todavía hay cosas pendientes. Por ejemplo, pues ahora mismo se reeditó la historia mínima y realmente no fue una revisión como la que nosotros pensábamos. Más bien el autor aprovechó para hablar también de lo que ha sucedido en estos 2 años de genocidio y de nuevo reiteramos que la narrativa ahí es sionista, ¿no? Y claramente pintan a los palestinos como terroristas y todo este discurso que ya conocemos del sionismo. Además de eso, también como resultado del diálogo abierto, quedó como conclusión que se buscaría hacer una historia mínima de Palestina para por lo menos tener un contrapeso ideológico y narrativo a esta historia mínima de Israel. Sin embargo, también eso es algo que no ha podido suceder. Hasta donde nos quedamos, también había habido cierta resistencia por parte de la coordinación de publicaciones como para las personas a las que nosotros proponíamos para escribirla. Entonces, bueno, hasta el momento tampoco hay mucha claridad, pero seguimos trabajando en torno a eso, ¿no? Y en general, ya para terminar y con esta última pregunta que me hacías, Violeta, pues la invitación a otras escuelas o el mensaje a otras escuelas a lo largo de México es para la comunidad que se organice y busquen de qué manera sus universidades tienen o no relaciones con el Estado de Israel, con el sionismo, y si las hay, pues eso, la organización que nos permitirá desterrar el sionismo de nuestras instituciones. Muchísimas gracias. Diego, justo eso es lo que le queríamos preguntar también al doctor Enrique Regenberg ahí haciendo el puente, Diego, con esto último que mencionas, de cuáles son esas relaciones que mantiene la UNAM con el Estado de Israel. Pero antes había dicho también el doctor Regenberg que hay intereses muy poderosos geopolíticos. ¿Cuáles son esos intereses muy poderosos y geopolíticos? Y si esos intereses pues incluso tocan hasta la UNAM y que por eso no se han podido romper estos convenios, doctor Ragenberg. Bueno, sí, efectivamente. Una buena parte de los intereses israelíes, de los capitales israelíes en el extranjero, conciernen productos de alta tecnología enfocados esencialmente a seguridad o lo que se puede entender por seguridad, armas igualmente, y recordemos la nota que salió ayer en un periódico sobre la compra de armas para las policías de Oaxaca, que son armas israelíes. Entonces, estamos ante un entramado de negocios que vinculan indudablemente a las grandes empresas de armamento, de equipo de seguridad, etcétera, israelíes, con muy probablemente las Fuerzas Armadas mexicanas. Todo, bueno, esos son intereses muy pesados, digamos, o que hacen sentir, obviamente, su influencia en las decisiones que toma el Estado mexicano u otras instituciones que, sin formar parte estrictamente del Estado mexicano, por supuesto que tienen una reverberación importante en términos políticos, en términos del poder estatal, ¿no? Aparte de eso, bueno, sabemos que hay empresas, esa famosa empresa Mekorot israelí, que trabaja básicamente tecnologías del agua, relativas al agua, y que ha hecho presencia, está presente o intenta hacerlo con más fuerza en Chihuahua, en Chiapas, etcétera. Entonces, bueno, ahí yo creo que indudablemente estamos ante eso, si quieren le llamamos lobby, grupos de interés económico, político, que están incidiendo en ello, ¿no?
Ahora, la Universidad Nacional, por su parte, sí, al igual que el CIDE, al igual que el Colegio de México, tiene firmados convenios hasta donde yo sé, porque solicité a través del mecanismo de transparencia la información. La UNAM tiene establecido convenios con dos universidades que son la de Tel Aviv y la del Negev. Ambas instituciones, y lo acaba de decir Diego muy bien, no son centros de investigación ajenos a la política israelí frente a Palestina, sino que están involucradas directamente en el apartheid, en el genocidio, etcétera, etcétera. Y bueno, por lo tanto, la postura que nosotras planteamos es que la Universidad Nacional, pero en realidad todas las universidades del país, deben tomar una actitud, deben tomar una postura muy clara respecto a eso. Es decir, no se vale enarbolar los principios del humanismo que nosotras sostenemos desde ya, y al mismo tiempo colaborar con instituciones que se encuentran en las antípodas de esa postura filosófica que niegan rotundamente cualquier sentido de humanidad. Entonces, bueno, ahí está creo, el nudo gordiano que hace que la Universidad Nacional, por lo menos, evite llegar al rompimiento de relaciones con estas instituciones, algo que no ha sucedido, por supuesto, hasta el día de hoy. Más allá de eso, por supuesto, sigue, además de seguir insistiendo sobre este punto, nuestra insistencia en que el Consejo Universitario adopte una resolución condenatoria, evidentemente, del genocidio. Quiero recalcar aquí al respecto que cuando se debatió en ese inicio 2024 la cuestión, algunos y algunas consejeros universitarios alegaron que, bueno, ¿por qué pronunciarse sobre Palestina y no pronunciarse sobre lo de Sudán? Es decir, hay toda una estrategia basada en una suerte de relativismo. Es decir, lo que sucede en Palestina también sucede en otros lados, y bueno, ni modo de que la universidad se pronuncie en torno a todos los conflictos, a todos los genocidios que tienen lugar. Eso es una actitud, me parece, inaceptable, y hay muchas razones para darle fundamento a esta postura. Gracias, doctor Rajenberg. Pues sí, tremendo eso que nos está comentando. Gracias que nos lo está relatando también para tenerlo aquí y compartirlo con la audiencia. Ruth, una situación que hemos estado diciendo y lo decimos todos los días, pero a partir de eso, ¿qué mensaje le estarías enviando o qué mensaje está enviando el CIDE a otras universidades, pero en específico pensando en las estudiantes, en las académicas, en las trabajadoras de las universidades? Hemos dicho, y lo retomamos aquí de la información que está dando a conocer la ONU permanentemente, ¿no? Del 70% de las personas asesinadas son mujeres, niñas, mujeres embarazadas, niños, pero fundamentalmente mujeres, y a esto se le suma lo que hemos estado comentando desde las semanas anteriores, esta violencia sexual principalmente hacia las mujeres también, ¿no? Como un arma de guerra. Y en este contexto,
pues qué mensaje estarías tú mandando a las académicas, insisto, a las estudiantes, a las universitarias en general de este país frente a este genocidio y una vez que vivieron esta experiencia ustedes en el CIDE? Sí, bueno, decir que actualmente nosotros ya no tenemos absolutamente ningún convenio con ninguna universidad israelí. Y bueno, efectivamente estamos viendo que, a ver, nuestras universidades, nuestros centros públicos de investigación donde se imparten licenciaturas, posgrados en áreas de ciencias políticas, en áreas de relaciones internacionales, en áreas de derecho, pues es que debemos estar discutiendo este tema, porque el derecho internacional, ¿no? El derecho más elemental, que es el derecho a la vida, pues está siendo totalmente trastocado por Israel, ¿no? Todo el andamiaje jurídico construido después de la Segunda Guerra Mundial, pues está siendo violado sistemáticamente. Todas las resoluciones de la ONU respecto al tema Palestina, pues han sido trastocadas a lo largo del tiempo. Actualmente se lleva a cabo en tiempo real, mientras estamos teniendo esta charla, un genocidio y utilizándose el hambre como un arma de guerra, ¿no? Incluso el abuso sexual hacia mujeres palestinas, etcétera. Y pues bueno, es un tema que no podemos nosotros dejar fuera ni de nuestras aulas, ni de los debates académicos. Me parece que también como universidades públicas, como centros públicos de investigación, pues tenemos una responsabilidad, ¿no? Ética, política, académica, pues también de discutir estos temas y difundirlos, ¿no? Divulgarlos, que también es parte de nuestra tarea como académicas, como académicos, la divulgación y la difusión para explicar, ¿no? El fenómeno en términos de que no es un fenómeno que surge o que ocurre de la nada el 7 de octubre de 2023, ¿no? Estamos frente a el crecimiento exponencial de un fenómeno histórico que es la Nakba, ¿no? Que es lo que se conoce como el Holocausto palestino, y también mencionar lo que decía Diego, cuando ellos presentaron esta petición a su institución, al Colmex, sobre el tema del retorno, porque hay que decirlo que hay una población palestina, una diáspora palestina que está esperando eso, el regreso a sus pueblos, a sus territorios, y entonces también mencionar, ¿no? Esta cuestión de que Israel hay un estado de apartheid, que también es algo que no se dice. Entonces, me parece muy importante que tengamos esa responsabilidad como académicas, como académicos, de difundirlo, de divulgarlo, de discutirlo seriamente. Muchísimas gracias, Ruth. Diego, y vamos a hacer una última ronda. Ahorita ya después le vamos a dar la palabra al doctor Rachenberg para que vaya cerrando. Pero Diego, en esta ronda, yo quisiera preguntarte sobre el papel de los estudiantes y de las estudiantes. Ya vimos, o tú nos contabas, y también Ruth nos narraba que pues esta iniciativa también emerge de los estudiantes y también acá lo que pasó o allá en el Colmex. Entonces, en este sentido, ¿qué papel tendrían que tener los estudiantes frente a este genocidio y frente a lo que está por venir, Diego, que se va a intensificar por lo que estamos viendo las últimas horas? Sí, pues el estudiantado normalmente en la mayor parte de nuestras universidades es la mayor parte de la población, ¿no? De estas instituciones. Y un poco me gustaría también reiterar lo que Ruth ya dijo, que es el hecho de que nosotros estudiamos, o bueno, la mayor parte ya sea aquí en la UNAM, en el CIDE, en el Colegio de México, pero en otras universidades como la ENA, la UPN, la UAM, digamos, las universidades públicas, pues, o los centros de investigación públicos, pues realmente nosotros podemos acceder a esta educación gracias a los impuestos de la gente, ¿no? Gracias a los impuestos de las personas de la sociedad, que nosotros tenemos esta educación de manera gratuita y pues tenemos el deber tanto moral como político
escuchar lo que también la gente está diciendo y pues bueno, si estamos viendo estos grandes demostraciones de apoyo popular, por Palestina, entonces tenemos que hacer ese esfuerzo por hacer que nuestras universidades se vuelvan espacios más democráticos en ese sentido también, ¿no? Entonces, ese es el papel que tenemos los y las universitarias de empujar, no solamente en el término en el tema de Palestina, estamos viendo también ya en estos momentos de septiembre estamos en una gran jornada por la justicia y por la memoria, ¿no? Empezamos por el 3 de septiembre, que fue en 2018 el ataque porril en la rectoría de la UNAM, ¿no? Y que pronto iremos hacia el 26 de septiembre, fue Ayotzinapa en 2014, después el 28 ese que es el día por el aborto libre y seguro, y después 2 de octubre, y después tendremos pues el 7 de octubre, desafortunadamente también pues tenemos que estar recordando y presionando constantemente eh, en estas fechas tan importantes, ¿no? De conmemoración, de recuerdo y de lucha. Entonces, nada, pues ese es el papel de los estudiantes, de las estudiantes, que podamos seguir organizándonos, porque nosotros, como ya dije, con este gran número que tenemos en nuestros centros, en nuestras instituciones, somos quienes podemos también dar la lucha y eso es muy importante, en apoyo, en coordinación con nuestros profesores, con nuestros docentes, pero también con los trabajadores de nuestras universidades, que de nuevo también son parte eh, de, de esta sociedad que es quien nos da nuestra educación. Y pues nada, o sea, también como parte de esta misión que tenemos como estudiantes, es crear estos comités pro Palestina, ¿no? Digamos, yo me gustaría reiterar de nuevo ese llamado que hice antes, crear estos comités tripartitas, sería lo ideal, de nuevo con profesores, con trabajadores, que puedan generar comisiones tanto de estudio de saber qué está pasando en nuestras universidades respecto a Palestina, y pues otro tipo de comisiones que nos puedan ayudar de nuevo, y lo vuelvo a repetir, a desterrar el sionismo de nuestras instituciones. Un poco, no sé exactamente qué nos vas a preguntar después, pero de una vez me gustaría comentar que evidentemente nosotros eh, dentro de la comisión que tuvimos para revisar el convenio, hicimos un documento ya con una investigación hecha, ¿no? Entonces, yo invito a las personas que nos vean, a quien conozcan, que pues vean la página del EGP, ¿no? Estudiantes contra el Genocidio en Palestina del Colegio de México, así se llama EGP Colmex en Instagram, o en X también nos pueden buscar, y nos pidan ese documento. Creo que también lo tenemos en nuestro Linktree, no estoy súper seguro, pero pues bueno, o sea, es una investigación que hicimos y que es como muy importante que estudiantes de todas las universidades lo vean. Si es que no les sirve específicamente por las condiciones de las diferentes universidades, por lo menos es algo que en términos de método les puede ayudar, ¿no? Como cómo hacer esta investigación que también les ayude a crear sus comités y a luchar esa batalla en cada escuela. Gracias, Diego. Entonces es EGP Colmex, ahí lo encontramos, ¿verdad? Sí, así mismo, EGP Comics. Muchísimas gracias, Diego. Ojalá y nos lo puedas compartir por mensaje, ya después nosotros lo compartimos aquí con la audiencia en el chat. Gracias. Pues, doctor Ragenberg, tenemos que ir cerrando, pero también usted fue parte de esta marcha rumbo a Gaza y ahí vivieron también una experiencia pues intensa. Si nos puede también compartir en este cierre sobre esta marcha que ustedes desarrollaron hacia Gaza. El micrófono está silenciado. Absolutamente cierto. Perdón. Bueno, fue una iniciativa semejante a la de la flotilla, no más que por tierra, eh, llegando primero a Egipto y de Egipto trasladarnos hacia la frontera con Gaza. Eh, bueno, de México éramos 12 personas, eh, pero había alrededor de 3.500, 4.000 personas que se unieron a esa marcha que, bueno, parcialmente se realizaría en vehículos automotores y la otra parte a pie a través del desierto del Sinaí, ¿no? Es decir, en condiciones
bastante arduas, sobre todo en el mes de junio, que ya es un mes de temperaturas elevadas. Bueno, ahí lo que sucedió es que nos enfrentamos a la interdicción por parte de las autoridades egipcias de proseguir esa marcha ya iniciada, es decir, ya todos salidos de el Cairo, en el mismo día, prácticamente a la misma hora, y retenidos entonces en un retén, lo que en inglés llama checkpoint, por parte de básicamente policías y también miembros del ejército, pero sobre todo y en el momento de mayor tensión de ese bloqueo, por parte de personas que son parapolicías, es decir, civiles contratados, pagados por las autoridades, que por supuesto en esas circunstancias pueden llevar a cabo acciones no limitadas por las normas que rigen, las normas jurídicas que rigen la actuación de la policía. Es decir, golpear, jalonear, empujar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que quiero referir es que sí, fue un acto represivo por esas partes de esas autoridades egipcias que nos impidieron, tras una valoración de la coordinación general de la marcha, proseguir el viaje. Otras, muy pocos, muy pocos, lograron por diversas razones, camuflajeados en transportes públicos, llegar hasta otro lugar, un poco a 30 kilómetros de donde nos hallábamos, y ahí cayó la policía, fueron golpeados, fueron remitidos algunas al Cairo y otros directamente al aeropuerto en calidad de deportados, ¿no? Entonces, bueno, fue una iniciativa que nosotras no queremos decir que fracasó, no solo por un afán triunfalista, no se trata de eso, sino porque, bueno, realmente hubo hicimos ver un poco a todo el mundo que había gente dispuesta a llevar ese saludo, ese sentimiento de solidaridad con el pueblo gazatí que está sufriendo de manera inimaginable, tal vez proporcionar, lo cual hubiera sido muy difícil, ayuda humanitaria, difícil porque la frontera entre Egipto y Gaza es casi infranqueable. Bueno, pero eso de alguna manera resonó. Entonces, bueno, ahí quedó el asunto. Yo espero que la flotilla que debe zarpar mañana de Túnez, y donde se encuentran varias personas que conocemos y estimamos, logre el cometido de llegar a Gaza y romper ese bloqueo, por lo menos en esta ocasión, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Ragenberg, gracias por su participación. Ruth, ¿con qué cerrarías? Y en específico, Ruth, ¿por qué la lucha del pueblo palestino también es nuestra lucha? Pues vemos que lo que se está librando ahí es pues la existencia misma de la humanidad, de lo que nos da sentido como humanidad, ¿no? No, yo pienso que cuando era niña, adolescente y supe de la resistencia de los judíos en el gueto de Varsovia, del Holocausto, nunca me imaginé, de verdad, nunca me imaginé que en mi vida pudiera ser testigo de algo como lo que hoy está pasando en Gaza. La verdad es que yo, en lo personal, sí me siento muy rota con esta situación. Creo que no debemos dejar de hablar de Palestina como academia, como personas, como decía José Martí, patria es humanidad.
Y decir, en el caso del colega Diego, como joven, que las y los jóvenes no son el mañana, no son el futuro, son el aquí y el ahora. Y reconocer sobre todo en el Colmex, porque ellos duraron mucho tiempo en esta acampada, que estuvo lloviendo y hacía frío y resistieron hasta que lograron que se rompieran estos convenios. Acá pues la comunidad es un poco más pequeña, entonces sí hubo como más un acercamiento más pronto de entregar la carta, de hacer el diálogo, pero sí reconocer ese trabajo de las y los jóvenes, de las y los estudiantes que lograron que se rompieran estos convenios, que siguen ahí manifestándose de alguna u otra forma, y bueno, reiterar que no dejemos de hablar de Palestina, reconocer también la valentía, el valor del profesor Enrique, que estuvo allá en la frontera, en un lugar pues tan complicado como es todo pues, el desierto, ¿no? Y en esas temperaturas, reconocer pues las y los mexicanos que estén ahora mismo en la flotilla bajo la amenaza de que van a ser pues detenidos, deportados, no sabemos si encarcelados en cárceles israelíes, sin pasar por juicios, ¿no? De manera completamente arbitraria. Es muy tremendo esto que se está viviendo, que todo el derecho internacional, el derecho humano elemental, que es el derecho a la vida, pues están pasándolo este, sin ninguna clase de respeto, ¿no? De consideración a todo este andamiaje jurídico internacional que nos garantizaba pues el derecho a la resistencia, incluso, ¿no? Que eso está en el Convenio de Ginebra, que en los países bajo ocupación existe este derecho a la resistencia. Muchísimas gracias, Ruth. Y por último, cerraríamos con Diego. A los tres realmente les agradecemos mucho. Diego, y que a lo mejor vas a decir con eso debimos de haber iniciado, pero con eso queremos cerrar, porque realmente también para algunos es innecesario, porque es un genocidio. Pero ¿por qué es necesario decir que lo que está viviendo el pueblo palestino es un genocidio, Diego? Bueno, para empezar es necesario que por simple honestidad, que por simple digamos, si nos debemos, si nos consideramos, sobre todo nosotros académicos, académicas, estudiantes, que tenemos una formación que se pretende no solamente humanística, como ya lo dijo Enrique, sino también científica, pues nada, ¿no? Que podamos ver, acercarnos a las pruebas, acercarnos a las investigaciones que los expertos y expertas en el tema han hecho y pues por simple em, por debernos a la verdad, digámoslo así, es que es necesario llamarlo así. Pero también es necesario llamarlo genocidio porque como también un poco ya lo dijo Ruth, nos va a permitir también ver cómo esto se conecta con lo que las atrocidades que nosotros hemos podido ver a lo largo de la historia cuando escuchamos del Holocausto. También yo, bueno, quizá yo sí nací con bueno, más bien crecí con el Holocausto de alguna manera, pero también crecí mucho con Ruanda, ¿no? Que quizá era como un poco un genocidio que se escuchaba más cuando yo era niño o como lo que nosotros teníamos, de lo que nosotros teníamos que aprender. Y nada, a ver que esas cosas, pues claro que todavía pueden pasar hoy en día, que es importante que podamos ver, ¿no? Además, también llamarlo genocidio nos permite ver y abrir una puerta a que conozcamos la historia del pueblo palestino en los últimos 80 años. Ver que lo que sucedió no empezó, digamos, lo que está sucediendo no empezó el 7 de octubre, que es una lucha del pueblo que viene desde, bueno, sí, muchos dirán que desde el 48, y es muy cierto, porque es cuando empieza esta colonización israelí específica sionista que estamos viendo hoy en día, pero también recordemos que el pueblo palestino había estado resistiendo desde antes, desde que terminó la Primera Guerra Mundial, que se creó el mandato británico sobre Palestina, pero también los palestinos tienen una historia de resistir al Imperio Otomano, que fue antes del mandato británico, entonces realmente también eso nos permite ver esta historia de los palestinos, nos permite ver la historia de sus resistencias y nos permite conocer el borrado étnico, por ejemplo, que ha habido desde el 48. Entonces es muy importante llamarlo genocidio, que además también nos permite, si vamos a la parte de la ley internacional, incrustarnos, ¿no? Y decir como, bueno, específicamente qué está haciendo Israel, no tampoco caer en este excepcionalismo israelí
bueno, quizá por también la historia muy trágica de antisionismo que viven los judíos, pues no permitir que, por ejemplo, eso nos nuble la vista y no dejar que Israel no pase por los mismos procesos internacionales, ¿no? Por los que pasan cualquier otro gobierno, cualquier otro jefe de Estado en el mundo, ¿no? Entonces, pues nada, estas son muchas de las razones por las cuales es importante llamarlo genocidio, por lo cual es importante de nuevo acercarnos a las investigaciones que se han hecho y reconocer lo que es, ¿no? Y pues es algo que se le debe al pueblo palestino por su dignidad. Eh, es importante llamarle como lo que es. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Ruth Dávila, directora de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE. También a Diego Hernández, egresado de la Maestría en Estudios de Asia y África, y al doctor Enrique Rachenberg, que es profesor investigador de la UNAM y de la Facultad de Economía en específico. Gracias a los tres. Gracias, Ruth. Gracias, Diego. Y gracias, Enrique. Les mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación si nos lo permiten. Próximamente, pues les estaremos convocando nuevamente también a otro evento, si nos lo permiten, y estamos en comunicación permanente. Y gracias, Diego, ya estamos aquí compartiendo también con la audiencia este link que nos acabas tú de enviar para socializarlo aquí. Muchas gracias y linda Muchas tarde. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta Muchas pronto. gracias. Hasta luego, Hasta pronto. Violeta. Hasta luego.